¿Cómo no? A ver, en este momento todos tenemos sensaciones y sentimientos muy contrapuestos, muy contradictorios. ¿Cómo lidiamos con todo eso? ¿Qué nos podés decir como médico, a la luz de toda tu experiencia, que nos podemos manejar? Sí, estamos viviendo simultáneamente varios tipos de crisis. Sin duda una crisis de salud pública, y quiero enviar toda mi gratitud a los colegas, a las enfermeras, auxiliares, camilleros, gente de mantenimiento que están en la primera línea y van a estar, van a darlo todo. Pero también, además de una crisis de salud pública, es una crisis económica, una crisis social, humanitaria, incluso una crisis de frontera. Y esto tiene un gran impacto, como bien preguntás vos, en las emociones, en los comportamientos individuales y sociales. También hay dilemas morales, es una crisis moral en muchos aspectos, de tratar de tener conductas mezquinas o cooperar. Y las pandemias en general influyen como catalizadores de un cambio social y cambian los sistemas de creencias. Y esta situación es especial porque, a diferencia de la gripe, por ejemplo, de 1918, ahora estamos en un mundo globalizado y la angustia que ocurre en China, Italia, España o Argentina nos acecha al mismo tiempo. Todos conocemos las noticias que pasa en el otro lado del planeta. Entonces, por primera vez, creo yo que hay una pandemia global de miedo y ansiedad generalizada. Y esto incluso... Sí, perdón. No, te decía que uno lo siente en su propio cuerpo, con su propia familia, con los amigos, con los que habla por teléfono. Y esta es una situación con la que vamos a tener que convivir mucho por delante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con eso? Sí, porque ahora voy a dar ciertos datos de la ciencia que nos pueden ayudar a pasar de la mejor manera posible este confinamiento, este aislamiento. Pero esta situación, para terminar la reflexión inicial, nos trae a cuenta dos ideas que de alguna manera parecían haberse desvanecido en la hipermodernidad. La primera idea era que la del ser humano vulnerable. Hoy nos encontramos todos vulnerables. Y la otra, que se había perdido un poco, y esto nos hace ver claramente el valor clave que tiene la comunidad. Somos seres sociales nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yendo a tu pregunta específicamente. Bueno, primero, mantener una rutina. Es muy importante en esta etapa levantarse a una hora, arreglar el día de la manera más rutinaria posible, acostarse, si es lo posible, en la misma hora. Las rutinas son clave porque esto es largo, es una maratón, y tenemos que tener la resiliencia o adquirir la resiliencia para pasar esta cuarentena, este confinamiento, preservando lo más posible el bienestar mental. Así que la rutina es importante. Además, debemos... A ver, la rutina sería, me levanto, si estoy acostumbrado a desayunar a una determinada hora, desayuno, si estoy acostumbrado a bañarme a una determinada hora y puedo hacerlo, tengo los elementos en casa, hacerlo, comer siempre en un horario más o menos regular, no cambiar brutalmente la vida, dejarse llevar por un tiempo sin horas. Esa es la idea. Exactamente, intentar sostener una rutina que balancee el trabajo que vamos a estar haciendo online, las tareas del hogar, el esparcimiento. Tenemos que tratar de tener una rutina para cosas que nos entretengan. Es un momento de hacernos mimos, de ser menos críticos con uno mismo, y también una rutina que incluya relajarnos y hacer cosas que disfrutamos. Pero es muy importante que en estos días creemos una rutina. La rutina nos va a ayudar mucho a pasar de la mejor manera esta etapa excepcional. Además, y en algo que ustedes pueden ayudar mucho, y que lo están haciendo, pero debemos ser firmes en esto, debemos buscar información precisa de fuentes confiables. Tenemos que evitar la sobreinformación. Tenemos que dedicar un rato a actuarnos y luego desconectar de la información del coronavirus. Y ustedes van a tener que dar otros contenidos más allá del coronavirus, porque lo que pasa es que la sobreinformación puede aumentar la sensación de riesgo y por ende el miedo y la ansiedad. La sumatoria... Debo decirte... Sí. Debo decirte, me paro en este punto y te permito después desarrollarte con toda
Libertad, como lo estás haciendo también, que a los propios periodistas en este momento nos está costando seguir con nuestro hábito de estar las 24 horas conectados a la información, porque al recibir tanta información, hay que mantener la cabeza en este momento, y eso significa también administrar la información que uno recibe. Totalmente, porque ahora les cuento además cómo procesa el cerebro y la mente la sobreinformación. Básicamente nos ocurre lo que llamamos los científicos del comportamiento humano una negligencia de la probabilidad. Cuando estamos permanentemente bombardeados por imágenes en los WhatsApp de lo que ocurre a otro lado del mundo, lo que ocurre en los hospitales, aunque sea en una provincia o una región de Italia o en un estado americano o en China, nosotros usamos el afecto como información, los pensamientos de la probabilidad que nos ocurra a nosotros. Entonces, la sumatoria de estímulos de información no acrecienta el riesgo real de enfermarnos gravemente, pero sí la sensación de amenaza, y juzgamos más probable que nos ocurra algo grave. Y además, estar en esta situación, esta ansiedad, diría, que se genera, nos lleva a tomar medidas de seguridad, que por ejemplo, comprar cosas que nos alivian transitoriamente. Esto lo llamamos ilusión de control. Pero en realidad se hacen, esto es transitorio, y luego la ansiedad reaparece con mayor fuerza. Y la infodemia se puede definir como difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia, que esto además aumenta el pánico y la angustia. Así que debemos seguir a la información de los ministerios de salud, a la gente experta, pero hacer de más no trae mayores beneficios, ni estar todo el día conectados con esta información. Ahí además me paro es importante... Sí, a ver. No, si querés te hago como un listado de recomendaciones, o me vas interrumpiendo como vos quieras. Yo lo que quiero es que la gente tenga herramientas para pasarlo mejor. Perfecto, hacé el listado porque tenemos algún delay en la comunicación. Hacelo completo y te vamos escuchando. Al final haremos preguntas, dale. Gracias. Bueno, otra cosa importante, lo primero que dijimos es rutinas. Después es evitar la sobreinformación. Otro importante es practicar técnicas de relajación. Por ejemplo, meditación, aunque sea 10 minutos al menos al día. Trabajar la respiración. Cuando uno está ansioso, con miedo, la respiración se hace más tensa y se acorta. Todo esto, manejar la respiración, respirar profundamente, sostener la respiración, exhalar profundamente, hacerlo durante el día, nos va a aliviar. Además, practicar técnicas de relajación, meditación. Una opción importante podría ser mindfulness, que es una meditación en la cual nos concentramos en el presente, sensamos el cuerpo sin juzgar y vemos que los pensamientos aparecen pero se van yendo como las nubes. Todo esto ayuda muchísimo a disminuir el estrés, mejorando el ánimo. Otra cosa que podemos hacer es disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Poner atención en lo que generalmente hacemos automáticamente, cocinar, disfrutar el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz, con más bienestar. También es importante tener una alimentación saludable, una dieta balanceada. Tenemos que hidratarnos bien, comer en forma balanceada, una dieta balanceada, evitar el alcohol, el tabaco, las drogas, porque todo esto nos puede afectar en esta maratón que vamos a vivir. Una cosa muy importante que vos me has escuchado hablar y que yo repito siempre, desde la ciencia sabemos que una de las mayores cosas que nos da bienestar es el vínculo humano. Nosotros somos seres sociales. Y este virus agarra lo mejor de nosotros, que es la interacción social, y la usa en contra nuestra. Si bien tenemos una restricción física, no tenemos que restringirnos socialmente. Tenemos que usar la tecnología, WhatsApp, el celular, la videoconferencia, para comunicarnos con nuestra red. Es muy importante estar en contacto con los seres queridos tecnológicamente, porque tenemos que tener una restricción física, pero no social. Tenemos que estar conectados con nuestros vínculos. Otra cosa que nos ayuda en estos momentos excepcionales es tener un propósito. En general a la gente le hace bien, le da más felicidad y bienestar
tener un propósito en la vida, un propósito que sea algo más importante que uno mismo, que nos exceda. Y hoy somos parte de una nación, de un mundo, de la especie humana, y tener ese propósito nos va a ayudar a pasar esta etapa muy difícil. Además, gratitud, poner en foco en lo que tenemos y lo que recibimos. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. Cuando todo anda mal, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que anda bien. Las pequeñas cosas pueden contar, pero algo funciona bien en nuestra vida. Agarrarnos de eso. Otro aspecto importante es la actividad física. Aunque estemos en un departamento chico, en un lugar chico, tenemos que hacer la actividad física posible en forma regular, 30 minutos por día. Es muy importante hacer alguna actividad física, la que podamos, bajo las condiciones que podamos. Recuerdo que Mandela, y él en su pequeña celda hacía todos los días ejercicio. Así que, aunque tengamos poco espacio y no tengamos facilidades, algún tipo de ejercicio podemos hacer. En online hay muchos cursos de profesores. Tenemos que hacer ejercicio por lo menos media hora por día, el que podamos. Otro aspecto importante es dormir bien, descansar. Tenemos que dormir 7, 8 horas. Y si tenemos posibilidad de dormir una siesta, si no tenemos la energía que tenemos siempre, no importa, no vamos a tener la misma energía que siempre. No nos castiguemos por eso, pero seamos amables con nosotros mismos. No tener miedo de reconocer y expresar los sentimientos que genera esta situación. Hablemos de lo que nos pasa, lo que vos dijiste recién. Muy importante, aún los periodistas están estresados. Los médicos, los camilleros, los enfermeros van a tener momentos de estrés. Todos somos humanos y vamos a tener lo mismo. Tenemos que hablar de las emociones que nos están pasando. Y también aburrirnos. Volver a aburrirnos no está mal. Cuando el cerebro no hace nada, trabaja mucho, así que hay que aburrirnos. Y tenemos que ayudar a los mayores a prevenir la soledad. Ahora en Salto me está escuchando mi mamá, que está sola, y con mi familia estamos llamándola, le pedimos receta de cocina, mis hijos, mis sobrinos la llaman. Entonces tenemos que evitar la soledad de los mayores, porque los mayores siempre en el mundo están solos, o hay una mayor prevalencia de soledad. Y esto va a acelerar o va a aumentar la soledad de los mayores. Así que hay que ayudar a la familia, llamar a las personas que queremos, ayudarlos de la manera que podamos, pero un llamado nunca está de más en esta etapa.